surgieron unas manifestaciones donde todo el país fue testigo de lo que terminó en una confrontación nuevamente entre manifestantes y la policía. Yo francamente tengo que decir, mi posición sobre esto es que yo creo que la protesta siempre es buena. Yo sé que gente lo toma como que es para curarme en salud, ni modo, la vida es así. Nadie sabe el corazón de uno más que uno, ni modo. Pero sí tengo que decir que la protesta es buena porque crea un chilling effect. O sea, yo he estado en conversaciones y he escuchado gente decir, no, chacho, no podemos hacer tal cosa porque ahí se forma aquí una protesta de aquí. Así que el hecho de que en the back of their minds, el hecho en que en la conciencia esté siempre el que pueda haber una protesta furibunda y que esa chispa prende una mecha y por tanto ocurre una explosión social, es importante que esté en la mente de los políticos. O sea, sí que decir que fue menos gente o fue más gente y demás, de hecho fue lo que yo dije a primera hora. Hoy primera hora, si ustedes buscan el periódico van a ver las citas mías. Y eso es lo que yo estoy diciendo. O sea, independientemente de cómo terminó, es importante que se haya dado la protesta. Y sí tiene logros. Y yo sí creo que hay que cantar como un logro el que todavía en Puerto Rico haya gente dispuesta a indignarse, porque la indignación puertorriqueña casi siempre se llama JetBlue y nos vamos en una revolución con un avión y resuelto el problema. Y allá pues ni modo, que se resuelvan los demás. Tengo a Hugo Delgado con nosotros. Hugo me ha criticado duramente y yo también. Pero pues creo que es bueno que la gente escuche la perspectiva de quienes van a la protesta y quienes están dispuestos a la confrontación. Yo tengo que decir que a mí me sorprendió lo que pasó ayer, y me pareció que el gobernador en su mensaje demostró que ya esto estaba planificado. El gobernador tenía un mensaje escrito desde el principio. Porque se sabía que hay grupos radicales. Siempre hay grupos radicales en toda protesta. No importa qué. Igual que hay gente bien conservadora que dice, no hace falta el salario mínimo. Que coman, si la gente come tierra, va a haber una empresa que le va a dar de comer a esa empresa, a esa gente, y poco a poco va a crecer su estándar de vida y entonces va a mejorar. Esa es la gente extrema de la derecha. Y hay gente radical de la izquierda también. Y eso existe en el mundo entero, en Puerto Rico, en Estados Unidos, etcétera. Bueno, en Estados Unidos formaron unos disturbios porque ganaron un campeonato de NFL por el Super Bowl. Así que, o sea, yo escucho que una gente dice, ah, María, aquí en Puerto Rico, gente, váyase a Estados Unidos a ver si es whatever. Ahora, tengo que decir dos cosas y quiero escuchar a Hugo. La primera, me preocupa genuinamente el que no se den cuenta de que yo creo que es posible que a la propia Junta le convenga esta protesta así. Porque la Junta quiere decirle al Congreso, yo estoy tomando decisiones, mira, chacho, se está formando ahí un tipingo para que tú veas lo dura que yo soy. Así que hasta cierto punto, cuidado con que a ellos les convenga dar esa apariencia. Claro, ¿cuál es la alternativa, verdad? Que es lo que podríamos decir. Y la otra es que me parece que el gobernador, sabiendo que vivimos en un país envejeciente y por tanto más conservador, todo el mundo se pone más conservador según le pasan los años, ¿verdad? No todo el mundo, es un tipo Karl Marx que nunca le pasó, pero hay gente que le pasa. Pues la mayor parte de la población tiende a decir, uy, no, esa revolución yo no me meto. Así que no necesariamente van a tener ese apoyo más masivo y cada vez vamos a ver, creo yo, menos protestas multitudinarias por eso. Y el gobernador me parece que le saca millaje político y eso fue lo que pasó. Y finalmente, no creo que ayer se ganó nada porque los policías, mis hermanos policías, yo sé que se molestó alguna gente por el comentario que hice de un policía que me parece que se le fue la guagua y que le dio indebidamente a un periodista totalmente innecesario, dos macanazos en las costillas, absurdo eso. Ahora, ese comentario fue sobre ese policía. Pero ayer tengo que decir que los policías los policías ayer perdieron, porque ahora mismo los policías de Puerto Rico y el departamento, la policía de Puerto Rico es uno de los más afectados por todas estas reformas y todos estos cambios y demás. Ok. Me dicen que... Ok, vamos a leer esto. Esto es una noticia que está rompiendo ahora. Yo había leí que una noticia de que se había estrellado un avión aquí había leído que fue en Georgia, pero resulta ser que el avión salió de Puerto Rico, o es de Puerto Rico. Dice, the military plane involved in today's crash is from Puerto Rico. Georgia Department of Defense spokesperson Desiree Bamba tells CNN. 5 people were on board the aircraft and their conditions are unknown. The plane was not associated with Georgia National Guard. The U.S. Air Force confirmed that WC-130 that crashed in Georgia is from the
156 airlift win en Puerto Rico. The 165th, 65, Georgia is responding to the incident. Ok. Aparenta ser, gente, que hay un avión militar que se estrelló en el estado de Georgia, eso es más arriba de la Florida por si acaso, y que el avión es un avión que pertenece a la Guardia Nacional de Puerto Rico. Y hay 5 personas que estaban a bordo, pero no tenemos los detalles de sus condiciones. Así que en cuanto tengamos más detalles, vamos a hablar de esto. Ok, tengo conmigo, o sea, a mí me parece que a la larga la policía es de los más afectados, así que ayer no era el día, si yo hubiera sido policía, de necesariamente ponerme, ¿verdad?, a pelear. Quizás su trabajo no les permite otra cosa. Realmente su trabajo tiene que estar ahí. Si le dan instrucciones de estar ahí, pues ni modo. Hugo, ¿cómo tú ves esto, Hugo? Y quisiera que le explicaras a la gente cómo es que, o sea, por qué tenemos que terminar en estos actos de violencia. O sea, de verdad no había una forma de evitar lo que pasó ayer y de verdad no había una forma de evitar que terminemos, porque a la larga, te digo, los manifestantes y los policías, esta vez, más que cualquier otra, tienen el mismo reclamo porque están viendo afectados más que nunca por igual. E incluso los policías un poco peor, porque le están recortando los retiros a ellos cuando en el caso de ellos no tienen Medicare. No, mira, yo creo que la violencia en las calles es el reflejo de la opresión que sentimos muchos en estos días y la impunidad que hay del Estado de parte de todo lo que nos están quitando día a día, de cómo nosotros estamos, yo que estoy en el salón de clases, que veo cómo mi escuela me llevan maestros de la noche a la mañana, me cambian los grupos, cómo madres que son de Manuela Pérez viven unas condiciones que tienen que trabajar quién sabe cuántas horas y no pueden a veces ni siquiera ver a sus hijos, que estamos en unas condiciones a las que la Junta nos quiere llevar, que es mucho peor todavía. Y estas manifestaciones pues son la muestra de ese sentido que tiene la gente de que no tenemos forma de responder. Incluso si no hubiesen habido las piedras de ayer, yo no estaría aquí hoy, Jay. A nosotros no se nos da voz en los medios. Eso es verdad. Nosotros cuando único recibimos este tipo de foros y estas llamadas es porque nos tiramos a las calles a hacer de una manera firme una respuesta a lo que está pasando. O sea, que a una persona le quiten prácticamente la mitad de su salario, que a personas envejecientes se les esté planteando que lo van a dejar en la calle, que los compañeros maestros que están entrando nuevos no van a tener retiro, poco está pasando en Puerto Rico. O sea, yo creo que uno puede sufrir, como es sentir el dolor que sienten los periodistas y más bien los policías como persona, ¿verdad? Yo no quiero que ningún policía salga herido, pero el policía estaba en el medio del objetivo de la marcha, que era llegar al Banco Popular. La policía lo que estaba protegiendo era el Banco Popular, protegiendo la imagen y lo que representa esa institución. Pero tú no crees que es porque el año pasado pasó lo que pasó en el Y ojalá Banco hubiese Popular. pasado este año. Yo creo que quien se merecía las piedras no eran los policías, era el Banco Popular, que es la institución pero que le está robando a la gente todos los días. Que un miembro de una de las un familiar de los dueños del Banco Popular está dirigiendo la Junta de Control Fiscal y está asegurándose sus beneficios. No, yo no tengo la culpa de que o sea, si yo soy Richard Carrió, no tengo la culpa de que José Carrió sea mi primo o cuñado, no sé. Bueno, claro, pero todos ellos forman parte de una clase social en Puerto Rico que nos declaró la guerra a nosotros los trabajadores. Y nosotros estamos defendiéndonos con lo poco que tenemos, con piedras y palos. Porque la policía tiene las armas y tiene los tiros y tiene los gases lacrimógenos. Pero Hugo, ¿por qué hacerlo con piedras y palos? O sea, si sabes que eso, yo entiendo, o sea, si sabes que eso no lo apoya la inmensa mayoría de la gente. O sea, ni siquiera los que estaban protestando apoyan eso. Y tú lo escuchas hoy diciendo, o sea, entonces, ¿por qué? Si en vez de lograr adeptos a tu causa, vas a lograr rechazo. Porque esto va a seguir empeorando y en la medida en que siga la gente viendo un empeoramiento en sus condiciones de vida, cuando a la gente no le quede más opción que, por ejemplo, irse y dejar el país, yo creo que hay mucha gente que a lo mejor no lo manifiesta, pero apoya este tipo de manifestaciones. Y mucha de esa gente se siente reflejada. Cuando nosotros el año pasado participamos de la protesta del 1 de mayo y advertimos que también venían por ahí la reforma laboral y votaron a la gente en Walgreens y votaron a la gente en Sam, yo estoy seguro que mucha de esa gente tiene que haber reflexionado que a lo mejor no apoyaron, pero cuando te dejan en la calle, tú te das cuenta de que te quitaron la vida. Y gente que las cifras de suicidio como están en Puerto Rico, y sabemos que es por las condiciones económicas que hay. Pero Hugo, es que de verdad me cuesta entender tu punto, quizás, ¿verdad? Porque o sea, yo creo en la protesta y creo en el valor que tiene. Y creo que es importante que sepa que hay temor a la protesta de que se enciende esa chispa, ¿verdad? Pero el problema es que yo no veo cómo eso va a lograr que más gente se acerque a la causa, porque la gente lo que hace es que se va. O sea, en Puerto Rico, porque si tú me dices en otros países
donde la gente, pero aquí la gente tiene una solución que es montarse en un avión. De hecho, te voy a decir que amigos nuestros, que Claro, son de claro. la izquierda, se te está oyendo, gente que tú jamás pensaste, y estoy seguro que te ha pasado, porque a mí me ha pasado, gente que son independentistas, genuinamente. La mitad de mi familia está fuera de Puerto Rico. Eso es así. Igual, o sea, y de hecho, o sea, muchos de ellos, gente de izquierda, o sea, gente independentista que cree en la liberación de Puerto Rico y dice, mano, es que las condiciones han vuelto inhóspitas, me voy. Pero los que nos quedamos y creemos en Puerto Rico estamos buscando la manera y a alguna gente no le va a gustar y yo estoy claro de eso porque tú lo mencionaste ahorita, esto no se gana solamente con números, se gana convirtiendo esto en un problema político y es un problema político, tú dirás, ¿verdad? Que la derecha ya lo ve como que resuelva la Junta de Control Fiscal, pero es un problema político también a nivel internacional porque la principal colonia de los Estados Unidos, el lugar donde se supone que era la vitrina al mundo, ahora se está convirtiendo o está reflejando nuevamente que no es el lugar tan tranquilo y tan paradisíaco que a lo mejor en algún momento nos vendieron, sino que es un problema y que está reflejando todos los problemas que tú mencionaste ahorita. En Detroit prácticamente la ciudad se vació y la gente que se quedó en Detroit estaban viviendo en condiciones peores que posiblemente los lugares más pobres de América Latina. Nosotros queremos llegar a eso, nosotros no tenemos para dónde ir porque esta es nuestra isla. Nosotros tenemos que quedarnos aquí, dar la lucha, organizarnos. Y yo creo que a lo mejor mucha gente no entiende ahora, entiende más adelante. Pero lo importante es que aquellos que entiendan se muevan. No hay otra forma, no hay una forma que no sea con una confrontación tan grave como esa. Ese Te digo porque yo te felicito porque tú te atreves a decir abiertamente, sí, así es como luchamos y eso y así que va a seguir. Porque otros vienen y lo esconden. Claro, y porque dicen como que eso no está pasando. Claro, porque acuérdate que también yo estoy corriendo un riesgo aquí. Yo decir esto significa que a mí me van a investigar a ver qué yo hice ese día, a ver si yo estuve y dónde estuve. Y yo, claro, yo tengo una organización, yo estuve allí. Yo tengo una organización política que yo sé que está detrás de mí. Otros compañeros tienen organizaciones políticas que están detrás de ellos. Pero ahí va mucha gente que no está ni siquiera organizada. Y a veces se asume un discurso en donde, para protegernos, pues a lo mejor negamos cosas que sí pasaron. Yo las reivindico. Porque yo creo que es importante que en esta coyuntura la gente entienda que eso es legítimo, que eso no fueron agentes. Podrán haber agentes allí tirándonos fotos y algunos de ellos uno los ve y los identifica. Pero la gente que... Si ustedes vieron agentes, ¿verdad? Metidos en haciéndose pasar como personas que estaban marchando. Claro, para tirar fotos, grabar, para, yo no diría tanto provocar situaciones. Pero provocaron, no. ¿Tú no viste eso? A mí no me consta. Te digo esto porque el año pasado pareció eso en algunos casos. Yo no lo vi, yo no puedo probarlo. Yo no estoy claro de que hayan provocado situaciones. Yo te digo, las cosas... Vi gente de derecha que rompía cristales y dice, claro. Esta gente no No, y había gente que yo sé que están asociados al Partido Popular, había gente que están asociados al PNP. Algunos yo creo que lo hicieron por diversión, algunos lo habrán hecho por provocar. Y yo te digo, pero hay unos sectores, como tú dices, hay unos sectores que creemos en eso, que creemos eso como un método de lucha y que es la única alternativa que nos queda porque vamos a los tribunales y vamos a perder. Teniendo la razón, teniendo el derecho de nuestro lado. Vamos a los foros internos administrativos Hugo, y no pasa nada. La experiencia de la Marina de Vieques no te da un foro, o sea, no te da a entender que quizás es otra de la estrategia. En la Marina de Vieques tiramos más piedras que lo que hemos tirado aquí. Sí, pero obviamente. Pero fue la resistencia civil pacífica la que logró... ¿Tú leíste el informe de la Marina? El informe de la Marina dice que fue gracias a la verja y al cóctel de verja, a las personas que detenían el tiro y a que la gente demostró que no nos quieren aquí. Claro. No fueron solamente las marchas pacíficas. Esas son importantes. Esas son importantes. Arrestos dentro del campo de tiro. Fue el corte de verja y que la gente de Vieques demostró que no nos quiere aquí. Claro, y entonces la gente entraba y paralizaban las prácticas. Fueron las acciones concertadas en combinación con las acciones de protesta pacífica. Fue que se respetó en distintos espacios la diversidad de métodos de lucha que hay. Y yo puedo no estar de acuerdo con la protesta violenta. Pues yo me voy para el Capitolio. A lo mejor yo quiero estar cerca de la protesta un poco más militante. Pues yo me quedo en un área, a lo mejor no cerca donde está la policía. Pero yo creo que lo que tenemos que entender es que el nivel de confrontación que hay entre unos sectores trabajadores y la Junta de Control Fiscal necesita más que lo que pasó en el día de ayer. No sé si te gusta que se diga o no, y no digo lamboliendo. O sea, tú eres un profesional. O sea, tú eres un físico matemático. O sea, eso es lo tuyo. O sea, tú eres un tipo que puede estar ganando buen billete en otro sitio. Eso es así. Y eres maestro de escuela pública. Y lo estoy sufriendo económicamente porque cada vez nos cortan más. Eso voy. O sea, entonces, ¿no crees que puedes aportar de otras maneras? O sea, en tu caso en particular, porque quizás hay otras personas que no tienen esas otras opciones. O sea, hace falta crear empresarismo puertorriqueño y tú pudieras hacer eso. O sea, y yo sé que obviamente tú eres maestro de escuela pública, eso es loable, o sea, y es bueno que se haga. Pero no hay forma de evitar esta confrontación y que busquemos alguna manera de crear la riqueza nosotros mismos con nuestra microempresa, creando negocios, creando un ambiente de... Lo que pasa es que las soluciones... Que no sea explotación, que sea de cooperativa. Lo que pasa es que las soluciones que tú me planteas son individuales y hay un límite máximo. Hay un límite que podemos, que un número de gente puede crear empresas. Si logramos como Mondragón,
que logró que el cooperativismo fuera una alternativa real de desarrollo económico. En Puerto Rico hay un cooperativismo Sí, que es pero real no, y está bajo ataque también y lo quieren liquidar. Y aquí habían alternativas, aquí existen alternativas colectivas, hay cooperativas de vivienda, habían propiedad de trabajadores. Sin embargo, pero uno ese sabe movimiento es legítimo y tú puedes fomentarlo y empujarlo incluso. es que una cosa no tú que contradice puedes la convencer a otra. cualquiera, o sea, tú entiendes, tú tienes las herramientas. Una cosa O sea, no yo contradice a la otra. Yo creo que las dos son alternativas. El problema es que esas opciones que están ahí, que la han intentado, han recibido la oposición de los sectores en el poder y enfrentan, número uno, que tú tienes que arrancar con un capital que pueda competir en términos de la propaganda y en términos de los favores que obtienes en el gobierno. Si tú eres Juan del Pueblo, si tú no eres una persona con un apellido largo, tú no vas a conseguir un contrato en el gobierno tan fácil. Tienes que luchar y luchar y luchar. Y cuando vienes a ver, no enfrentas las mismas condiciones. Hay gente que por más que trate nunca lo va a lograr. Son alternativas que yo creo que corren paralelas. En el Puerto Rico en el que yo aspiro, el cooperativismo va a ser importante. Pero eso no va a resolver el problema fundamental del país, que aunque tú lo has dicho en otras veces que no es, el problema fundamental aquí son dos. El problema de clase y el problema colonial. Esos dos problemas, en la medida en que no se resuelvan, Puerto Rico nunca va a sacar los pies del plato. Y quiero hablar de eso cuando regresemos. Hacemos la pausa, regresamos. Está Anabel Torres Colbert conmigo, que tampoco ha hecho preguntas, de manera que hará alguna que otra hora. Hugo Delgado con nosotros. Yo soy Jay Fonseca. Regresamos. Ya desde hace muchos años eso viene pasando. Las juntas de directores de la autoridad, de las autoridades, de la Autoridad de Energía Eléctrica, de la Autoridad de Acueducto, son los mismos bonistas o los mismos millonarios, son los mismos de la empresa privada. Vamos a la UPR también, vamos a ir caso por caso, quiénes fueron los que administraron todas estas autoridades y todos estos agencias de gobierno. Y tú te vas a encontrar que son los mismos que ahora nos están imponiendo la autoridad a nosotros. Yo creo que es sumamente injusto pretender que los que tomaron las decisiones en contra nuestra, porque fueron los bancos los que propusieron muchos de esos préstamos de bonos, y son ellos los que realmente se benefician de manera directa e indirecta de todo el dinero que se cogió prestado, y ahora nosotros somos los que estamos pagando. Yo lo que planteo es que... Pero Hugo, todo eso tú lo puedes decir sin tener que tirar piedras a la policía. Lo que pasa es que no se nos oye, Jay. Los sectores que estamos en la calle, que estamos trabajando en las escuelas, que estamos trabajando en la Autoridad de Energía Eléctrica, cada vez que tratamos de nosotros llegar a una negociación, no se nos escucha. Al Departamento de Educación se nos dejó sin convenio colectivo en el 2008. Pero lo que pasa es que tú utilizas la violencia como mecanismo para tú obtener lo que tú quieres. Me parece que es un mensaje bien equivocado. Porque hace el Estado. Pero significaría, yo no tengo dinero porque no tengo empleo, voy a robar porque necesito comer. Eso es una alternativa para sobrevivir. Pero es un delito. Las personas que lo hacen se enfrentan en la decisión de o alimento a mis hijos o me arriesgo a coger la cárcel. Y si lo hace bien, no coge cárcel. O sea, si evade la justicia y comete probablemente, un delito. eso es entonces así. fomentamos a que porque la gente el Estado cometa crea delitos. las condiciones de injusticia que obligan a la gente a hacer cosas que no desean. Bueno, Una de ellas es un robar. proceso democrático. Porque No, el Estado, perdóname, el Estado es impuesto. Impuesto, porque la gente no sale a votar por sus políticos. La gente sale a votar por las pocas opciones que tenemos. Bueno, las opciones los que hay, votan. Y la gente sale a votar. La gente sale a votar. Y elige a un gobierno. Pero tú tienes que reconocer también que en Puerto Rico nosotros tenemos una democracia que no solamente es a media, es una democracia colonial impuesta por los Estados Unidos que llegó aquí con una invasión militar por la fuerza. Pero en el 1898. ustedes se amparan en su derecho democrático a la libertad de expresión, precisamente ese derecho, pero entonces los derechos son según me convengan. No siempre. No, los derechos son civiles y son humanos. Sí, y hay es que por eso es que te digo que es que ese discurso lo que hace es precisamente olvidarse de la causa, porque el medio simplemente es inaceptable. Bueno, el medio es inaceptable para ti, pero el problema es que para la mayoría tú hablas a nombre de la mayoría, porque yo no me atrevo a hablar a nombre de la mayoría. Bueno, pues yo te hablo a nombre de la gente con la que yo estoy de acuerdo. Pero la gente con la que estaba ayer incluso se distancia, o sea, al punto de que alguna gente que estaba allí, lo que pasa es que la gente que está de acuerdo con esto no va a venir aquí a decir las cosas que digo yo, te lo dije ahorita. Vamos a ver mucha gente, o más bien va a haber muy poca gente que está dispuesta a ver un programa de radio a defender las cosas que pasaron ayer, y va a haber gente que ahora mismo está contenta porque por lo menos alguien lo dice. No nos dejemos llevar por los que nos rodean sobre lo que dicen. Mucha gente puede tener... En mi caso, mis amistades, muchos están de acuerdo contigo. O sea, mucha gente cercana a mí que a veces me sorprende, digo, de verdad, y son gente, by the way, super cool, o sea, son gente bien chévere, todo lo demás, y estamos de acuerdo en casi todo, pero en esas cosas, yo no, porque es que me parece que en este caso, el pueblo va a sufrir más, Hugo, o sea, me parece a mí que esta pelea con la Junta
No hay que cuál es la alternativa. Y con promesa. Mira, yo quisiera que no nos pusieran una junta y que fuera solo promesa sin la junta, que no tenemos un mecanismo de reestructurar la deuda sin la junta. Lo que Pero pasa el es Congreso no nos dio esa avenida y me parece Lo que pasa es que fuimos débiles ante el Congreso. Es Los que posible, fueron, es al posible, Congreso. los que fueron, es Yo creo que posible. hay que ir con, si pero es que se nos fuera. caía el Estado encima. Tú sabes, Hugo, ¿tú te imaginas qué hubiera pasado? Y te lo digo con el corazón en la mano de verdad. Y yo creo que tú sabes que esto es genuino. Mano, los pensionados estaban a punto de quedarse con cero. Es que todavía O sea, están a punto de quedarse pues, con cero en la hasta práctica. ahora la propuesta no. Bueno, si Hasta te ahora bajan. lo que está proponiéndose no. O sea, hasta ahora van a cobrar por lo menos 90% en promedio. Y la mayor parte de los pensionados no van a recibir recortes. Sí, pero sigue buscando cómo está aumentando el costo de la vida, cómo están aumentando Claro, y quitándonos claro. otros beneficios. Pero $1,000, yo sé que es horrible decir esto, pero es que a veces la vida te pone en la posición, y te digo porque yo me siento en esta posición. O sea, yo quisiera poder decir aquí al aire, pues no, vamos contra la Junta y vamos contra promesa y que se echaba hasta las últimas consecuencias. Pero es que la consecuencia puede ser que te quedes con nada. Y yo no puedo decirle eso al pueblo. Porque es que el pueblo, o sea, de verdad yo estoy dispuesto, los maestros que se sacrificaron por 30 años y que le van a cortar sus pensiones de $2,800, $2,700, $2,500, los que están retirados ya por menos, porque obviamente cobraban menos. Pero supongamos de $2,000 te la van a cortar a, serían $1,400, $1,500 aproximadamente, ¿verdad? Entonces, $1,500. Y yo estoy dispuesto a decirle, vamos a pelear y a lo mejor te quedas con nada, porque sin reestructuración de la deuda puedes quedar sin nada. A mí eso me... Pero te voy a dar un ejemplo, Jay. ¿Cómo es posible que tú me plantees que estás reduciendo la pensión a una gente, sin embargo los maestros nuevos no están aportando al pote de los que estamos adentro? O sea, la forma en que están estructurando, inclusive las soluciones, es para empeorarnos nosotros las cosas. No, Bueno, la forma en que funciona. funciona... Ahora es una Pues, agencia del gobierno, Retiro es que- otra agencia más, como si pues- fuera Hacienda, como si fuera Educación, como si fuera Recreación y Deporte. O sea, va a aportársele una asignación para cubrir las pensiones. Porque esa es una visión neoliberal de cómo se debe funcionar los sistemas de retiro. Los sistemas de retiro Pero es que la funcionan. alternativa era el colapso. No necesariamente, Hugo, no la alternativa era necesariamente. cero. ¿Cuál es la no alternativa? necesariamente. Yo se lo ¿Cuál dije es la desde el principio. alternativa? La alternativa era retiro, por ejemplo, universal, donde todo el mundo, así como existe el sistema de seguro social, puede existir un retiro donde inclusive la empresa privada aporte y dividamos. Que hay que tomar decisiones democráticas. Ese es el problema que hay aquí, que nosotros en Puerto Rico se crean las instituciones por los trabajadores o las creamos por la lucha, pero cuando la coopta el gobierno, la convierten en una finca para ganar dinero para unos ricos, los que están sentados en la silla y los que se enriquecen en base a las inversiones. Está bien, pero El sistema de Hugo, retiro eso- para eso es- maestros eso es verdad, tuvo o su sea, momento saludable y tuvo un momento en donde las hasta que inversiones empezaron nos a crearse un robaron. montón de gente, Nos Hugo. robaron Es que el aunque dinero. Es que aunque no le hubieran robado nada, Hugo, el problema era estructural. Tú quieres una estructura que entra muy poco dinero para el que sale. Porque la visión es incorrecta. Lo que pasa es, Pero Hugo, ese fue el sistema que se creó. Entonces, pelear porque no se reduzca ese sistema. tú puedes tomar ajustes. ajustes, pero esos ajustes tienen que ser democráticos por la gente que está aportando, Pero si no no por estuvieron no dispuestos, no Hugo, o sea, la no, gente- no, perdóname, a nosotros no se nos dio Cuando se fue opción. el tema de seguro social, ¿se votó a favor o en contra de aportar al seguro social? Eso fue, yo creo que en la década Sí, del eso fue 30. hace años. O sea, eso Sí, no, nosotros y la ni siquiera, y policía fue- estamos dispuestos a nosotros los maestros, hemos estado dispuestos a meternos al seguro social. Que yo No, creo que es no. lo correcto para que El tengan problema que Medicare, tenemos es que principalmente. el problema es que tenemos un salario tan raquítico que tú dices que nos vamos a tener que sacar más aún de nuestro poco salario. Había que subir el salario a los maestros. De La, acuerdo. la solución para salvar el Yo- sistema de retiro era subir el salario a los maestros, reestructurar el sistema de educación, porque aquí se habla de que se van los estudiantes. Pero el problema no es un educativo. No, el problema, nunca nos han dicho que es un problema fiscal. La razón por la que la escuela está mal es porque hay que reestructurar la educación. Pues ahí tuvimos la oportunidad. ¿Qué hicimos? Empezamos a cerrar plazas. Teníamos que reducir la matrícula por grupo, que lo discutimos en una huelga que realizamos en el 2008. Vamos a poner topes de estudiantes por grupo. Vamos a poner 15 estudiantes por grupo. De esa manera, esos estudiantes que se iban nos reducían la plantilla y podía redistribuir y reestructurar la educación de una manera nueva. No se aprovechó la oportunidad y ¿qué se hizo? Se está destruyendo el sistema educativo hoy. Tampoco tenemos retiro porque los maestros nos los Pero, están Hugo, cerrando es las que plazas. La razón por la cual se va a muchos padres precisamente es por la calidad del sistema educativo que tenemos. Y yo creo que hay que reestructurarlo en gran medida a base de la calidad. Y yo quisiera tener más maestros que fueran físicos, matemáticos, que puedan enseñarle a nuestros estudiantes, pero tú sabes que esa no es la realidad. Pero es que tú mismo eres economista. Si tú tienes un salario restringido, Claro, claro, pues hay que tú mejorar mismo el sueldo. le estás Yo estoy de diciendo, acuerdo, a cambio tú mismo le de estás resultados. diciendo, No, esta no es yo- tu prioridad pero es porque por que- lo que estás cobrando es aquí, que, vete a Hugo, trabajar en otra cosa. Es que, Hugo, te planteo el siguiente escenario. Yo creo genuinamente que hay una forma de pagarle a un maestro de Puerto Rico más de $40,000 con el presupuesto actual. Y es eliminando todo el sistema de centro, todo lo que son los distritos, las regiones y demás, y convirtiendo a cada escuela en una escuela autónoma. Y obviamente así se puede tener un sistema a nivel central que esté buscando... O sea, tú estás describiendo la ley 149 que derogaron. que nunca se hizo, que nunca Que se derogaron. implementó, que nunca se implementó, Leo, escúchale, Hugo, perdón. O sea, que nunca se implementó, Esa es la verdad, la ley 149 permitía eso y nunca se hizo.
Entonces, porque el problema es que en la ejecución como la hemos hecho siempre ha tenido estas consecuencias. Terminamos con un sistema totalmente inoficioso. Mi planteamiento, Hugo, y te lo digo para terminar y te escucho tu opinión, es que estamos enfrentándonos a un monstruo de una deuda con unos bonistas que están locos por sacar a esta junta y nombrar una junta nueva. Mi planteamiento es, llegó el momento de probablemente negociar unas cosas que sean razonables para salir lo más pronto posible de en una negociación, pagando algo de la deuda que no sea una cantidad mayor a 300, 400 millones de dólares, porque no los tenemos. No. Puerto Rico no puede pagar los 4 billones que tiene que pagar de deuda. No los puede pagar. Los 4.000 millones no los puedo pagar. Quizás 400 es un número más razonable que se pueda pagar. Y lo mismo, en el caso de las pensiones, algún tipo de reducción, porque de lo contrario van a nombrar otra junta que lo que va a venir es a convertir esto en una piñata, como ya han hecho anteriormente nuestros políticos. Y lo que yo he visto, o sea, mi planteamiento es ese: si nos arriesgamos, que es lo que estamos haciendo, eso es lo que va a pasar. De hecho, si yo veo que los bonistas ahora mismo, si tú lees el docket del caso, lo que están haciendo es alargar esto para que sacar esta junta y esperar a que nombre Trump. O sea, y entonces a mí yo no estoy de seguro de que eso es lo que yo quiero para mi país. Yo no estoy seguro, no, estoy seguro que eso es lo que no quiero para mi país. Lo que pasa es que si nosotros queremos una negociación, tenemos que estar firmes y claros en cuáles son nuestros objetivos. Y yo creo que hay distintos objetivos en este país. Por ejemplo, el objetivo ahora mismo de la Junta, le van y le viene qué pasa con los bonos. Esa Junta está más interesada en cuáles son las condiciones de explotación en Puerto Rico, porque le interesa más la reforma laboral que lo que han logrado pagando la deuda pública en Puerto Rico. Aquí hay unos sectores en Puerto Rico que no solamente tienen el poder, sino que son los verdaderos gobernantes. Se llama la Junta de Control Fiscal y no necesitaban de una ley para gobernar en este país. Nosotros tenemos que producir alternativas que sean para la gente, que no cambien o que no sigan empeorando la forma en que nosotros estamos enfrentando el día a día, que nos están obligando a unos a emigrar. Alguna gente toma la decisión, inclusive, como te dije, de suicidarse, porque aquí hay gente que se está en este país quitando la vida porque no sienten que se le está yendo las condiciones de vida de las que disfrutaban. Pero si ven lo que vieron ayer, no necesariamente ven esperanza en eso. Hay gente que probablemente sí, pero yo no siento que, mi percepción, que yo veo esperanza porque empiezan a darse palos de unos a otros. O sea, ayer, al contrario, había que convencer a esos policías de que estamos haciendo reclamos por ti. Pues tú sabes que yo creo que mirándole las caras a algunos de esos policías, yo creo que obraron en contra de sus propios intereses y algunos de ellos lo saben. Claro, que más estábamos defendiéndolos a nosotros, a su familia, que ellos mismos. Pero si la policía está indignadísima y el Blue Flu fue un ausentismo brutal precisamente por eso, porque la policía es quien de los más que se está afectando ahora mismo en toda esta reforma, es a los policías. Claro que sí, son los que no tienen nada. Pero la confrontación no va a lograr convencer al contrario. O sea, no siempre hay que convencer a la gente. A veces los cambios políticos se logran confrontando de distintas maneras. Pero yo creo que es más efectivo el diálogo en ese caso. Ese es uno de los métodos. Y uno recurre al método del diálogo, pero no es el único. Y búscate la historia del mundo. Cómo aquí se han dado grandes cambios en muchos países solamente por medio del uso de la violencia. Que tú convences a un sector importante de la población. Tampoco es que ahora 2 o 3 se creen que van a tomar el poder. No, tiene que haber un grupo considerable de gente que esté dispuesto a transformar la sociedad. La burguesía, sectores de la burguesía pueden ser importantes. Pero si la burguesía quiere venir a dirigir, yo no voy a estar de acuerdo. No, porque es que la burguesía serían sectores que estén dispuestos a renunciar. Como la bolchevique, casi todas las revoluciones. Ha tenido un sector de empresarios, de gente de dinero que podía financiarla, porque si no, no había, y hoy día está bien difícil obviamente por cómo se estructura la sociedad moderna, pero las sociedades hasta los 60 podría decir que en gran medida así fue como surgieron casi todas las revoluciones del mundo. Y no solamente tenemos que hablar de ejemplos de violencia, también están los ejemplos de donde se utilice, por ejemplo, la participación electoral, donde se utilicen la participación en los foros civiles, esto es un elemento más dentro de una visión amplia de cómo debe ser la transformación de la sociedad en Puerto Rico, que no es solamente la violencia, pero el problema es que se descarta. En fin, ¿qué se logró ayer? ¿De verdad tú sientes que se logró ayer? Tú lo dijiste al principio, lo que se logró ayer es que, número uno, cada vez que se toma una decisión sobre qué va a hacerse en el país que impacte a los sectores que estamos en la parte de abajo de la pirámide de la riqueza, van a pensarlo 2 veces. Que lo que fue pequeño, que para alguna gente inclusive, te digo, para alguna de la gente lo que piensan es, no se hizo lo suficiente, quisiéramos que hubiese pasado más. Para que la próxima vez, si vienen a hacer otro ataque, lo piensen 2 y 3 veces antes, o lo consideren 2 y 3 veces antes de volver a seguir impactándonos. Que si van a seguir despidiendo trabajadores en la empresa privada, que si van a seguir violentándole los derechos, sepan que hay unos sectores en este país que se van a defender y que habemos unos sectores en este país que vamos a defendernos con lo poco o lo mucho que tengamos. Y yo confío en que mucha gente que hoy no entiende, mañana posiblemente lo entienda, porque esto lo hemos visto durante años. Yo participé de una marcha el 1 de mayo del 2006,
donde el nivel de organización de esa marcha era una fracción de lo de la de hoy. Y yo creo que gracias a esa marcha del 2006, que tuve la misma crítica, yo creo que hasta tú estabas en Radio Pesa época, y no sé si hasta lo hablamos. Seguro, me acuerdo que fuimos aquí a ti, que cuando eso es con me hablabas, pues ya no me el grupo que en esa marcha hizo el equivalente a lo de hoy, está orgulloso de que esa semilla que se sembró se ha regado y ha llegado a unos niveles como los de ahora. El año pasado fue más confrontacional incluso, ¿verdad? Por el asunto del Banco Popular y demás. ¿Qué se adelantó el año pasado a este? Esto lo vamos a ver a largo plazo, y yo creo que nosotros quisiéramos que estos procesos de lucha sean igual de consistentes durante todo el año. Y yo creo que esa tal vez es una de las debilidades que tenemos que reconocer, que nosotros no logramos mantener el mismo nivel de militancia. Y no digo solamente, no me refiero solamente a que se rompan cristales o que se enfrente la policía con la gente. ¿Tú no piensas que, o sea, cada vez que rompen un adoquín y zumban eso, puede caerle encima a un agente de la policía que sea y le cae de uno? Y le cae a compañeros de lucha, nos caen a nosotros mismos, y tenemos que estar pendientes unos de otros. Eso es inevitable. Pero es parte. Claro que es evitable, no tiren piedra. O sea, si tú quieres tirar piedra, no marches con nosotros. O sea, lo que pasa es que cuando los movimientos se fijan objetivos, y esto que yo te lo digo, esto es una guerra de clases. Cuando hay un objetivo, la gente va para adelante, quieren tratar de lograrlo. Y el objetivo en este momento era hacer una manifestación de resistencia, de firmeza, que lleve un mensaje fuerte a la Junta, a Ricardo Rosselló y al comandante de la policía, que aunque hayan arrestos, que aunque se nos metan en las casas, que aunque nos busquen, que aunque algunos de nosotros tengamos consecuencias en nuestro trabajo, va a haber una gente en Puerto Rico que no va a tomar tranquilamente los ataques contra la clase trabajadora. Nos están sacando el dinero del bolsillo, y yo no soy de los que a mí me vengan a asaltar y yo dejo que me saquen el dinero del bolsillo, que me maten a mi familia, que se me metan en mi casa. Hay que defenderse. Que a veces uno en el proceso puede acabar peor, a veces, pero por lo menos corriste el chance de defenderte de lo que es un ataque que está yendo contra tu vida. Ok, pero estás consciente de que entonces puede terminar peor. Porque es lo que en mi caso, mi gran preocupación, y puedes creerme o no, y te entiendo si no es el caso, mi gran preocupación es que esta pelea está haciéndole un favor a los bonistas. A los fondos buitres les encanta esto que está pasando. Porque lo que va a pasar es que ellos van a alargar esto y van a lograr que se nombre una junta distinta, que no venga con reducción de deuda de 90% y reducción de pensiones de 10, sino reducciones de pensiones de 50 y reducciones de deuda de 20. Y más gente se va a tener que entonces organizar para defenderse de esa otra junta. Bueno, pero mejor terminemos mejor, en vez de terminar peor. Los procesos de lucha y resistencia empiezan con esa crisis. Si eso ocurre, eso es una victoria de la gente que luchó en la calle. En la medida en que tú logres que la Junta de Control Fiscal entre en crisis a tal nivel que el gobierno federal la tenga que remover, eso yo creo que es un logro. Que pongan una peor, pues tenemos que entonces nosotros. La ley dice que 16 Eso meses fue la disposición de ley. Bueno, pues va a cambiar, pero la pregunta es si cambia en términos ideológicos. Si nos ponen una un poco más fuerte, vamos a ver que la gente. Pero tú no crees que la gente va a terminar en mejor condición y puedes crear un mejor país, incluso independiente, si tenemos en mejor condición. Porque ¿qué país vas a construir, Hugo, si todo el mundo se va a ir? Si tenemos un país. Es que la gente se está yendo por las medidas que se están tomando. La gente empezó Porque a irse desde que implantaron el IBU. De acuerdo. Son las medidas que han implantado en el gobierno. Que empezó la economía a colapsar. Sí, eso es así. Y eso es así. ¿qué pasa? Porque tenemos un subsidio y una vez lo quitaron, se acabó. Pues, pero no hemos desarrollado medidas no hemos creado en Puerto Rico medidas para el desarrollo económico que le dé empleo a la gente. El problema es que de nuevo, si seguimos así, incluso vas a terminar yendo de tú porque la gente joven es la que se está yendo, los mayores se están quedando. O sea, tú sabes, la revolución no va a ser con bastones. Tú sabes, vamos a hablar claro. Y ojalá, y hay mucha militancia de personas. Ojalá que sea en las urnas, ojalá que sea un proceso tranquilo, pero aquí hay una gente que a nosotros les impacta ver alguna gente, que vamos unos que estemos dispuestos a, como tú dices, con bastones a defendernos, pero aquí hay una gente que con una llamada por teléfono, con una firma, liquidan la vida de cientos y miles de personas en este país. Y ahora mismo lo están haciendo. Y se llama la Junta de Control Fiscal. Ana, ¿algo más que decir? No. Nos vamos. Hugo. Gracias. Nos queda un minuto más, ¿verdad? Tienes un minuto para terminar tu posición. No, yo creo que es importante, número uno, denunciar que todavía hay 2 compañeras que se encuentran presas, que la policía se les metió en la casa. ¿Es verdad que se arrestó a unos muchachos del PIB? Sí, he escuchado el nombre por ahí. Esos muchachos que yo sepa, ellos no son de la militancia
O sea... Yo no tengo clara, yo no tengo claro tierras y todo, la organización a la que pertenecen ni que hayan hecho, etcétera. Sí tengo claro que se metieron en la casa de una compañera, de unas compañeras de mi organización, donde ya ellos habían llegado. Porque mucha gente está diciendo, No, y no. esto no es el caso, o sea... Ya las personas habían llegado, estaban adentro y ellos tenían nombre. O sea que aparentemente la policía estaba buscando, en base a alguna confidencia, unas personas que ellos alegan que hayan hecho algo. O sea que nos preocupa la invasión de morada. O sea, es la parte que yo creo que aquí se violentó. Es Si que ti- yo creo que se confundieron los hechos, porque como el video que estaba corriendo Sí, sí, sí. era Hay un video era distinto de era otros del hechos. muchacho que estaba Porque corriendo y el la muchacho que policía está detrás. corriendo sí es un hot person. Pero y lo ese es pueden meter. otro caso, Pero estamos hablando de exacto. otros casos de gente que se metieron en la casa. se metieron después de para la arrestar, manifestación. creo que 4 personas diferentes en O sea, distintos que- momentos a la misma Y casa, eso donde no ya se puede estaban hacer. adentro. O sea, No, tú eso tienes es que tener totalmente una ilegal. orden para poder hacer eso, una orden del tribunal. Muchas gracias, Joaquín. Gracias a Muchas ustedes. Anabel. Bueno, ok. Hugo Delgado, ¿cómo se llama tu organización? Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores. El Movimiento Socialista de Trabajadores, Hugo Delgado, Anabel Torres Colbert, yo soy Jay Fonseca.